que vamos a recibir ahora a nuestro hermano Felipe de la congregación de Quilicura, que él nos va a entregar la palabra del Señor. Tenga usted su corazón dispuesto y su oído dispuesto, y le vamos a recibir con 3 glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga. Amén. Antes de empezar la palabra, ciertamente ahí estamos lejos de nuestro hogar. Y a pesar de que los que están en Constitución también están lejos de su casa. Y si nos pasara algo de nuestra familia y técnicamente estamos imposibilitados de salir de aquí, sobre todo los que están en Santiago, habría una preocupación grandísima. Y es por eso que vamos a orar en esta hora por la hija de nuestro hermano Joel, si no me equivoco, José Luis, siempre me confundo con su hermana, por su hija Melec Lazo, que está con 39 fiebres y la verdad es que tiene todos unos síntomas malos. O sea, ya sabemos lo que pudiera ser tan perjudicial en estos momentos para la salud de un bebé de tan solo 9 meses. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso? Así que voy a invitarla a que con esa misma fe, con esa misma confirmación, estemos orando. Y yo no sé si alguien más tiene otra petición, pero póngala en esta hora, porque se ha dado este momento de poder extender nuestras manos por fe. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos estas instancias que nos das, Señor, de poder quizás dolernos, Padre Celestial, de poder ser empáticos, Señor, con el dolor de nuestros hermanos, Padre Celestial, y poder reconocer primeramente que tú eres el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el principio y el fin, Señor, y tú tienes todo bajo control. Soy un vivo reflejo, Señor, de que tú tienes todo bajo control. Pero aún así, Señor, si tú mismo te lloraste por tu amigo Lázaro, Señor, cuánto más nosotros por nuestra familia, Señor. La imposibilidad de un padre de no viajar inmediatamente, Señor, por su hija, debe ser algo abrumador, Señor. Pero aún así, Señor, tú puedes dar la paz, tú puedes dar la seguridad, tú puedes dar el consuelo y sobre todas las cosas, Señor, hacer tu voluntad, Padre Celestial. Yo no soy nadie para poder decretar, no soy nadie para poder ordenar, pero sí, Señor, tú lo puedes hacer. Y solamente tu poder, solamente tu magnífica misericordia, Señor, te pedimos humildemente que sea manifestada una vez más, Señor. Por cada quizá familia que pueda estar pasando alguna dificultad, oramos también por las peticiones, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos de cada congregación, y así por todo, Señor, el que pueda estar pasando dificultad, Señor, haznos entender muchas veces la voluntad de este proceso que estamos pasando, Padre Celestial. No es nada por casualidad, contigo no hay casualidades, Señor, solamente tu soberana y perfecta voluntad, Señor. Y hay algo innegable, a pesar de lo que podamos estar pasando, tú sigues siendo bueno. Sigues siendo bueno, Señor. Confórtanos, abrázanos, Señor, sobre todo a nuestro hermano José Luis, Padre Celestial, y a cada uno que pueda estar pasando esta dificultad. Oramos y creemos que tú harás el milagro. Y si no fuera así, Señor, sabemos que tú te manifestarás de alguna otra forma y nos responderás y nos consolarás, Señor. Te agradecemos y te pedimos esto humildemente, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. ¿Está preparado para la palabra? Nuestro hermano Axel, la verdad es que definió muy bien lo que es el temor. Pero la palabra siempre es nueva. Y a nadie puede dejar indiferente. Persona que se para aquí, a nadie puede dejar indiferente. Que el Señor nos bendiga. Ya se oró por la palabra. Y la verdad es que también le pido el clamor. No es fácil estar en este lugar. Y no lo digo por la gente,
sino porque es difícil entregar la palabra del Señor. Sobre todo cuando habla nuestras vidas primeramente. Y vamos a hablar acerca del temor a Dios. ¡Wow! Cuando planeábamos todo esto acerca del evento nacional, cuando Nahua estaba a punto de casarse, me acuerdo, estaba ahí corriendo mientras estaba en su casa con Ricardo y Katy planificando. Me dicen, ya, haz tú la plenaria acerca del temor a Dios. Y empezó un clamor en mí, decirle, Señor, ¿sabes qué? Enséñame el temor a Dios. Manifiesta el temor a Dios. Cosa mala hice. Hemos sido probados grandemente. Pero gracias a la misericordia del Señor, hemos salido victoriosos. Y no es para desmotivarlos ni nada por el estilo, pero hay un punto de quiebra en cada persona de ustedes en cuanto experimentamos el verdadero temor a Dios. Y es lo que hoy día el Señor me ha mostrado a poder compartirle. El temor. Miedo que se siente al considerar algo perjudicial y negativo que ocurra o haya ocurrido. Eso es lo que nos dice la RAE. Y en cuanto a nuestro cristianismo, significa otra cosa totalmente diferente cuando nos referimos obviamente al temor a Dios. Es el miedo reverencial y respetuoso de un cristiano que debe a Dios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 5 en esta hora. Amén. Y vamos a tomarlo solo como base. No vamos a partir con ese versículo. Pero tiene mucha relación con la conclusión del mensaje. Muchas gracias. Habiéndola encontrado, nos ponemos reverentemente en pie. Proverbios capítulo 2, del versículo 1 al 5. Y dice así: Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, habiendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares con inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares, y la escudriñares como los tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Toma su asiento. Vamos a dejarla aquí porque ocupa un poquito de espacio. La verdad es que el Señor me bendijo hace poquito con una tablet, pero hasta poquito no me estoy acostumbrando. Así que si ven muchas hojas pasar, no se asuste que el sermón es muy largo, ¿ya? Cuando nos ponemos a pensar dentro de todo el contexto de la Biblia, cómo empieza acerca de esto del temor de Dios, es cuando miramos, obviamente, partimos del inicio, del Antiguo Testamento. Y para ser más precisos, cuando pensamos ciertamente en el pueblo de Israel, siempre pensamos como un pueblo porfiado, un pueblo rebelde, un pueblo que, ay, tan duro de cabeza, tan duro. Y la verdad es que muchos tenemos un pensamiento quizás altanero de decir, uy, si yo hubiera estado ahí la cosa hubiera sido diferente, yo hubiera sido un Aarón, hubiera sido un Moisés. No, yo hubiera estado ahí y lo hubiera apoyado. Que el Señor nos bendiga. Y pensamos despectivamente del pueblo de Israel y la verdad es que ciertamente de cada personaje malo de la Biblia. Como si nosotros hubiéramos sido diferentes.
Pero siendo sinceros, muy sinceros con uno mismos, esto no sería así. Hubiéramos caído de la misma forma. Y viéndolo del lado medio coloquial, podríamos decir que hubiéramos sido uno más del montón, para ser bien duros con nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir obviamente la palabra del Dios, cuando Moisés logró subir, pasaron aproximadamente 40 días en que el pueblo simplemente tenía que esperar a que Moisés retornara con la palabra de Dios para poder entregársela. Y luego de esperar obviamente los mandamientos, ¿qué pasó? Se juntaron y empezaron a hacer algo por sus propios medios. Algo a lo que estaban acostumbrados en los 400 años que pudieron estar en Egipto. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Es importante recalcar que la intención no era mala, porque al becerro no le pusieron Baal, no le pusieron el nombre de ningún otro dios, sino que le pusieron Jehová. Para ellos es algo muy común ver algo físico. Pero el error no estuvo en la intención, sino que estuvo realmente en que quisieron hacer la gloria de Dios corruptible, algo tangible, algo de su conveniencia. Romanos 1:23 confronta esta realidad claramente cuando dice que la imagen de nuestro Dios fue reducida a lo corruptible. Y lamentablemente no es así mismo como en nuestras instancias muchas veces distorsionamos la palabra de Dios. Es como si existiera obviamente lo blanco y lo negro, pero para nosotros muchas veces existe el gris. Cuando no es paja ajena, caemos en el juicio hacia los demás. Pero cuando nos pasa a nosotros, que el Señor nos bendiga. Y lamentablemente al mismo nivel del pueblo de Israel hemos perdido la esencia del temor de Dios, la verdadera esencia del temor de Dios. Y hemos caído obviamente en la desobediencia. Y una de las bases del temor de Dios es reconocer la grandeza de Dios, el poderío, el señorío de Dios. El pueblo de Israel se había olvidado de todo lo espléndido que habían visto de Dios. Y ni siquiera se habían olvidado, sino que estaban presenciando una nube gigante que incluso tenía voz. Y ellos se ponen a hacer un becerro. Y necesitamos encontrar la grandeza de Dios primeramente para centrarnos en el temor. Es súper necesario entender la grandeza de nuestro Señor. Éxodo 33:18, Moisés dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y es que cuanto más extensa nuestra comprensión de lo grande que es Dios, es como un efecto rebote. Más grande va a ser nuestra capacidad de temor y reverencia hacia Él. Isaías 6:3 dice: santo, 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 ciudad de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y pensamos que la gloria de Dios está lejos, y está aquí mismo. La creación demuestra su grandeza. Hemos perdido el foco porque lo vemos tan rutinario muchas veces. Todo lo que pasa a nuestro alrededor, que le restamos la gloria al Señor. Hace tiempo me tocó predicar una vez atrás acerca de la soberanía de Dios. Y yo me hacía una pregunta siempre cuando uno pasa por los campos y viene por acá. El árbol que uno más ve son los espinos. Y a mí era prácticamente uno de los árboles que menos me gustaba.
ahora lo admiro. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? El espino en su esencia, como Dios la ha creado, tiene un rol fundamental en nuestros campos, en nuestra vegetación. Es capaz de recoger el nitrógeno de la atmósfera, el cual es uno de los materiales esenciales para que crezca la vegetación. Es por ejemplo que puede estar todo seco, pero donde está el pino, abajo, es verde. ¿Se ha fijado? Y esto ayuda ¿a qué? A reforestar nuestros árboles, a crear la fauna de los árboles que quizás cuesta para que puedan reproducirse, crecen abajo de los pies del espino, y lo que hace es protegerlos de los herbívoros que se los comen al pronto nacer. Y una vez que el árbol crece, y por los excelentes nutrientes que puede recibir el espino, una vez que el árbol crece, ¿qué pasa? El espino muere, porque no puede vivir bajo la sombra. Naturaleza perfecta de Dios. Y así, cuando nos ponemos a pensar, todo es perfecto. Cuando hacemos la pregunta, yo no sé a cuántos de ustedes les cargan los zancudos. Que levante su mano. A mí me cargan. Pero si no estuvieran en el ecosistema, al igual que las moscas, se desequilibraría de una forma brutal. Sería peor que estas inundaciones. Todo tiene su orden. Dentro de nuestro planeta, en Isaías 40:12 dice clara: Dios puede medir el universo con la palma de su mano. En nuestra mente finita, obviamente, y yo creo que aquí no hay ningún astrónomo ni físico. Dentro de nuestra mente, si nos vamos, por ejemplo, a lo que tenemos más cerca, que es la Luna. La Luna está a 385.000 kilómetros. Llegar en avión nos demoraríamos 21 días, sin parar. Mientras que la luz, la velocidad de la luz toma 1,3 segundos. Y si nos alejamos un poquito más y vamos a la estrella más cercana, al Sol. Al Sol son 150.000 kilómetros de la Tierra. Y esto no nos llevaría 21 días, nos llevaría 21 años viajar en un avión. Y a aquellos que les gusta manejar, le llevaría aproximadamente 200 años, sin parar en ninguna bomba. Y si nos vamos mucho más lejano, a la estrella más cercana, sería, y lo tengo aquí, proporcional la Tierra a un grano de maíz, el Sol a esto, y la estrella más cercana, a pesar de que estuviera aquí, no podría ponerla en mi mano. Tendría que pasar volando para allá. Y esto está a... Póngale un 40 y póngale 12 ceros más. 40 billones de años. A la velocidad de luz son 4,3 años. Y un año luz equivale a 40 billones de kilómetros. ¡Wow! ¿Qué dicen? ¿Vamos más cerca? ¿Más lejos o más cerca? ¿Más cerca? El Señor sí también puede sorprendernos más cerca. Es cosa de ver el cuerpo humano, interesarse por el cuerpo humano. El cuerpo humano se compone alrededor de... Póngale 1 y póngale 11 ceros. Más de 100 billones de células, las cuales dentro están hay diversas moléculas. Dentro de la molécula hay estructuras llamadas elementos. Hay estructuras más diminutas dentro de los elementos, las cuales se llaman átomos, y dentro de los átomos están compuestos por protones y neutrones, y en su centro los científicos le han puesto algo que se llama energía atómica.
Ese nombre es algo que no pueden explicar, algo que nos llega a su mente finita. Y cuando nos ponemos a pensar en estos datos freaks, podemos entender que nuestra mente finita no alcanza a comprender lo grandioso de la creación, simplemente lo grandioso de la creación. Cuánto más si el Creador, cuánto más la soberanía, cuánto más. No hay palabras para describirlo. Cuán hermosa y perfecta es la creación. Y la verdad es que con todos estos datos, por lo menos a mí, mi pensamiento, mi conocimiento ya es suficiente. Yo no sé si a ustedes les pasa. Pero en Salmo 147:4 dice: Dios cuenta el número de todas las estrellas y las llama por su nombre. Él es quien sustenta todas las cosas, Hebreos 1:3, y por Él se mantiene todo en orden. Colosenses 1:7. La gloria de Dios es sorprendente. La gloria de Dios es sorprendente. Y el pueblo de Israel había perdido totalmente el foco de lo que significaba Dios, de cuál era la gloria de Dios. Es por eso que no estuvo bien lo del becerro. No se puede hacer algo tan glorioso con manos humanas. No se puede encajar algo tan enorme en algo tan pequeño. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Salmo 8, del 3 al 4 dice: cuando contemplo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que en él pienses, ¿qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. Esa es nuestra posición dentro de la creación. No somos nada. Nada. Mira a su lado, mira a su hermano. Y sin ofenderlo, pero dile: hermano, no eres nada. Y añádale a eso otra cosa más, que es una verdad irrefutable: Dios no te debe nada. Cuando yo comprendí este pensamiento tan profundo de que Dios no me debe nada, absolutamente nada, cambió mi forma totalmente de ver a Dios. Cambió mi forma de orar. Cambió mi forma de reverenciarlo. Porque el tan solo hecho de inspirar en misericordia inmerecida, el Señor ya pagó todo. Lo hizo todo. Y aún así nos envía las regalías de la misericordia. Misericordia inmerecida. Pero aún así estamos de pies. Y es que tenemos una imagen de Dios más baja de lo que Él realmente es. Es imposible que cuando no reconozcamos la gloria de Dios, conozcamos a Dios. Es así de simple. Que el Señor nos bendiga. Y es que cuando la gloria del Señor descendió por primera vez, la gloria primero estuvo en el Edén, toda la gloria misma. Después que Adán pecó y Eva, pasó mucho tiempo para que Dios pudiera descender con su gloria. Y es muy importante fijarse en el orden que suceden las cosas, porque es el orden que nosotros tenemos que llevar a cabo más adelante. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, o el templo, como ustedes quieren llamarlo, es importante detenerse, como les comentaba, cómo fue construido. Esto no fue llegar y por manos de hombres simplemente, o por manos arquitectas, vamos a construir un templo bonito a Dios, sino que estaban las medidas, los materiales exactos. Cómo debían presentarse los levitas a la presencia de Dios, cómo tenían que sacrificar los animales,
Había un orden específico que tenía que cumplir el pueblo de Israel para que la presencia de Dios pudiera habitar en medio de ellos. Y el pueblo se prepararon y me imagino que se santificaron, que no eran capaces de ponerse de rodillas de la emoción de que Cristo iba a estar en el medio. Que el Señor los bendiga. Pero después de un tiempo, ¿qué pasó? La presencia de Dios se volvió común. ¿Está la presencia de Dios? Sí, está ahí arriba del tabernáculo. Se volvió común para ellos. Y así es como cayó juicio con Nadab y Abiú por llevar un fuego profano. Y un fuego profano no es tan simplemente, sacaron así como de un holocausto. No, simplemente era un fuego no especificado que debían llevar al templo. Fue una ofrenda inaceptable para Dios. Y fueron consumidos. Una vez más, la gloria de Dios se retiró. 500 años más tarde, Salomón construirá otro templo, nuevamente con las medidas exactas, con el orden, la preparación, el arrepentimiento del pueblo para que la gloria de Dios descendiera en ese lugar. Y en 2 de Crónicas 36, del 14 al 16, nos relata el juicio por la simple razón de que el pueblo había perdido el foco nuevamente. Que el Señor nos bendiga. Y continuamente esto pasó a lo largo del Antiguo Testamento. Pero esto cambia realmente en el Nuevo Testamento. Es importante también entender cómo empezó a retomar el orden divino para que la gloria de Dios pudiera descender en el Nuevo Testamento. ¿Empezó con quién? Juan el Bautista, quien llamaba como una voz en el desierto al arrepentimiento genuino del pueblo y el bautismo del Espíritu Santo. El orden comenzó a moverse. Luego vino, con el camino preparado, vino Cristo, sacrificándose a sí mismo. Y la verdad, cuando pensamos en esto, Cristo hizo algo que Nao lo dijo muy bien en la mañana. Cuando Cristo cumplió su sacrificio, la señal más clara que podemos tener dentro de la Biblia es que el velo del templo se rajó hacia la mitad. Ya no quería habitar más en templo de hombre. Ya no quería habitar más en templo de hombre. La gloria de Dios salió para nunca más ser revelada en los templos, sino en el lugar que siempre quiso habitar. Y es así como estamos en la gracia. En la gracia del Señor. Pero así como estamos en la gracia y si nos reflejamos en el pueblo de Israel, wow, queda por decir, ¿o no? Si nos miramos a nosotros mismos y verdaderamente nos preguntamos, ¿apreciamos la gracia? Hemos perdido el foco realmente muchas veces de lo que significa la gracia. Pensamos que la gracia es simplemente que el Señor me va a perdonar después. No importa, después me arreglo con el Señor. Peco y después me arreglo con el Señor.
La gracia no significa eso. Es un enfoque totalmente erróneo de lo que significa la gracia. La gracia es la cual nos permite y nos habilita para que vivamos una vida de obediencia a Dios. Nada más que eso. Es la gracia la que nos puede simplemente acercar al Señor. Nada más que eso. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos, de que no hay convicción de pecado realmente, porque vimos la gracia tan liberalmente, la vemos como tan poca cosa. Yo hacía la pregunta a la iglesia: si no viéramos los beneficios de Dios con los cuales vivimos todos los días, la respuesta a nuestras oraciones, las sanidades que podemos ver, los milagros, prodigios, milagros, el gas que lo ungimos y sigue funcionando, si solamente tuviéramos la gracia, el perdón, ¿nos bastaría? ¿Nos bastaría tan solo con que el Señor hubiera vuelto a tener esa relación con el Padre? ¿Nos bastaría si no viéramos los beneficios? Pregunta difícil. Y es que es una realidad que ningún templo de nosotros está preparado al 100%. Eso es imposible. Nadie de nosotros está preparado para que la gloria de Dios descienda al 100% en nuestras vidas. Y es porque esto es un crecimiento, es un proceso que comenzamos. No es algo instantáneo. La santidad es un proceso continuo. Que el Señor bendiga. Si nos vamos al libro del profeta Ageo, así dice el Señor en el capítulo 1, versículo 2. Este pueblo alega que todavía no es el momento para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso no es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Se demoraron 17 años. Después que llegaron del cautiverio, en vez de darle toda la gloria, sí, se presentaron dificultades. Pero se demoraron 17 años en reconstruir el templo. Su primer lugar estaba en sus asuntos personales. ¿Somos diferentes? ¿Somos diferentes nosotros? El pueblo había perdido el temor a Dios, la soberanía que a Él le corresponde, la gloria que a Él le corresponde. Que el Señor nos bendiga. Si miramos introspectivamente, si miramos nuestro servicio, la calidad de la mía deja mucho de qué desear, siendo sincero. Yo no sé la de usted. Esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas. Mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío de la mañana y la tierra se negó a dar sus frutos. La reverencia del Señor, el temor, tenía que ser restaurado. Y es que nosotros tenemos que ser confrontados con la palabra del Señor. El hecho de que esté aquí no es simplemente porque me tocó. El Señor nos quiere confrontar en esta noche. A pesar de que estemos con sueño, cansados, el Señor quiere confrontarte esta noche. Así que si ves a tu hermano que se está quedando dormido, pégale un codazo, pon atención a lo que Dios quiere decirte. No, que no sea tan fuerte tampoco. La gloria de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria
fue restaurada. Lamentablemente el pueblo volvió a fallar. Y la gloria no fue manifestada hasta Hechos. Y cuando pensamos en la iglesia primitiva, pensamos que es una iglesia inalcanzable. Yo diría que sí, un poquito. Gracias. Y no es por condenarnos cuando pensamos y perdemos, nos ponemos como algo superior a nosotros, sino que es para también nosotros decirnos, wow, si me falta, wow, yo puedo ser esa iglesia. Es algo que puede suceder. Es algo que puede suceder. Hermano, es algo que puede suceder. El derramamiento está a la puerta. El derramamiento está a la puerta. Y Dios sigue perfeccionando su iglesia. La gloria de esta casa va a ser mayor. Algunos lo conocen como la lluvia tardía. Hijo mío, si haces tuyas estas palabras y atesoras los mandamientos, y tu oído está hacia la sabiduría de corazón, te entregas con inteligencia, si llamases a la inteligencia y pidieses discernimiento, si lo buscas como la plata, como el tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Necesitamos que su gloria en estos tiempos se restaure. Necesitamos buscar más de la presencia del Señor, como decía Naomi en el principio. No es tan fácil llegar a la presencia del Señor. No es tan fácil. El Señor demanda de nuestro sacrificio, demanda de una pasión para buscar delante de su presencia. Por tanto, la manera de que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmando la fe, así como habéis sido enseñados, abundancia de acción de gracias. Solo cuando entendemos la sumisión del Señor, solo cuando entendemos que tenemos que estar sumidos ante su presencia, solo cuando entendemos que ni siquiera somos capaces de levantar nuestro rostro para poder mirar tan solo sus pies, solo ahí su gloria puede ser restaurada. Pedro, aún así, el gran Pedro, nos dice en 1 Pedro, capítulo 1:12, no dejaré de recordar siempre, aunque ya lo sepan. Él reconocía que era súper fácil caer, súper fácil de caer. Y yo no sé cuántos de ustedes han caído o están caídos, derrotados. Y es porque nos centramos simplemente en lo que Dios hizo en el pasado y no en lo que estaba haciendo ahora. O mejor dicho, no lo que puede hacer ahora. Por eso hemos perdido el ver los sermones, en nuestras iglesias ver los sermones como si fueran cualquier otro día domingo. No nos constriñe nuestro corazón. Desde nuestro hermano quizás con la mejor teología hasta nuestro ancianito más humilde en la palabra del Señor no es capaz de remover una pizca de sentimiento, ni siquiera mover nuestro sentimiento. Y te pregunto, ¿has perdido el foco de la gracia? ¿Has perdido el foco de lo que significa la gloria del Señor? En el Antiguo Testamento vemos que Moisés, en un estado después que baja del monte, refleja la gloria del Señor en su cuerpo. Era tan brillante que tuvieron que taparlo.
Pero hoy no se refiere en el cuerpo, sino para que su gloria sea vista en nosotros. Que el Señor nos bendiga. Y es que el pueblo siempre estaba dependiendo de otros. Siempre estaba dependiendo como de una gloria prestada, de una acción que tenía otra persona y la hacían suya. Ese fue el error más grave que tuvo el pueblo. El no querer acercarse ellos mismos a la presencia de Dios. En Deuteronomio 5:24 es un poco largo, pero dice: y me dijeron cuando Moisés iba a subir: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado la gloria y su majestad. Hemos oído la voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal no puede seguir con vida, aunque Dios hable con él. Pero, ¿por qué tenemos que morir?, decía el pueblo. Este gran fuego nos consumirá y moriremos. Y seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente? Hablar desde el fuego como la hemos oído nosotros. ¿Y ha vivido para contarlo? Y le dicen a Moisés: acércate tú a nuestro Señor nuestro Dios. Escucha todo lo que te diga. Y después nos dice a nosotros para que obedezcamos. Siempre estaban dependiendo de otro. Y es una realidad que a nosotros muchas veces nos pasa. Dependemos de otros para sentir la presencia del Señor. Dependemos de que el coro esté ahí, va tocando, para sentir la presencia del Señor. Dependemos que el predicador grite, dependemos que el predicador nos emocione para sentir la presencia del Señor. Cuando Elías estuvo en la cueva, no la halló en los grandes terremotos, en los grandes vientos, relámpagos. Lo halló en un silbo apacible. Que el Señor nos bendiga. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, su velo es quitado. 2 Corintios 3:16. Muchas veces hay un velo en nosotros mismos que no nos deja ver la gloria del Señor. Y seguimos viendo algo, la imagen de Dios media borrosa, media tenue, y la vemos que a la verdad no vemos su gloria. Es por eso que siempre vemos algo corruptible, algo a lo cual se le puede fallar fácilmente, algo a lo cual lo tomamos cuando nos conviene, algo a lo cual acudimos cuando estamos necesitados. Pablo, Timoteo, Santiago, Pedro se consideran siervos del Señor. Y es que un siervo se daba libremente a sí mismo como pago de una deuda. ¿A cuánto Dios lo ha restaurado? ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios en tu vida? Y no somos capaces verdaderamente, y yo me sumo, de corresponderle con nuestro servicio, con nuestra dedicación, con nuestro tiempo. Es solo cuando nos arrepentimos verdaderamente de corazón, cuando reconocemos el señorío del Señor sobre nuestra vida, cuando hacemos lo que nos manda hacer y nos rendimos completamente a la autoridad, solo en ese entonces, y solo en ese entonces, la gloria de Dios podrá manifestarse en tu vida. Solo en ese entonces. Esto no es fácil. Es imposible que sea fácil acercarse a Dios, pero no es imposible. No es imposible acercarte al dador de la vida. No es imposible acercarte al que lo ha hecho todo. La gloria está presta a quien quiera buscarla.
Y si nos ponemos a pensar aún con toda la grandeza del Señor, para el Señor sería tan fácil. Es una forma muy despectiva, pero es la realidad. Sería muy fácil hacernos robot y amarles y servirles incondicionalmente a Él. Sería muy fácil. Pero no lo hace. No lo hace. Y es que cuando no somos capaces de arrepentirnos, el velo no es quitado. Es imposible que nos acerquemos a la presencia del Señor. Es imposible conocerle. El temor tiene que ser restaurado. Es lo primero, es lo esencial. El temor tiene que ser restaurado. El temor a Dios debe ser la esencia de todos nuestros procesos en adelante. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como el espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El velo hace que nuestros pecados ocultos no tengan solución. El velo nos impide un arrepentimiento genuino. El Señor en toda su Biblia nos dice detalladamente, como decía Axel, lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer y aún más, cómo lo tenemos que hacer. Que el Señor nos ayude. Y mientras no se restaure el temor a Dios, es imposible que haya un cambio radical en nosotros. Es por eso que siendo sinceros, siendo súper sinceros, queremos respuestas siempre. Y yo soy uno de ellos. El Señor todavía quizás no me responde por qué pasó lo con Lucas, personalmente. Y es algo que le oro, pero ya no tan, como decirlo, fanáticamente o no tan exhaustivamente. Porque lo entendí de cierta forma como lo vivió Job. Job es uno de los personajes que sufrió más atrozmente en la Biblia. Más atrozmente. Se le quitó prácticamente todo, excepto los conocidos. Pero aún así sus conocidos, sus amigos, cuando ya intentaron aconsejarlo y le dicen no, cayó aún más en la desesperación, más en la angustia. Y ahí es cuando Dios viene en respuesta, en salvación, por decirlo así, en un viento, en un torbellino, mejor dicho, y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Y así como lo hicimos con los datos espectaculares de antes, Job simplemente se quedó sin palabras. Ya no le importaba lo que tenía que reclamarle al Señor, porque había perdido a su esposa, porque había perdido todo su dinero. Ya no le importaba nada. Y es que la gloria de Dios consumió cada duda que tenía Job. La gloria de Dios lo suplió todo. Y es por eso que Job puede decir estas palabras: yo hablaba de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y ceniza. Job temió a Dios realmente. Job entendió
que Dios no importa nuestros pensamientos. Dios tiene el control. Y es que cuando entendemos la grandeza del Señor, no nos queda simplemente más que depender de Él. Aceptamos todo lo bueno y lo malo. Somos capaces de entender que el Señor, a pesar de las dificultades, lo tiene bajo control. Yo no sé cuántos vienen buscando una respuesta, pero el temor de Dios tiene que ser restaurado. El temor de Dios tiene que ser restaurado. Porque lo dice Salmos 24:14, nuestro versículo lema. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No puede haber intimidad sin que primero se restaure el orden de Dios. No puede haber intimidad con el Señor si primero no reconocemos todo lo que Él es y de cuál tanto dependemos nosotros. Hoy día somos, mañana no somos. Es una realidad que asusta a cualquiera. Es más, yo bajando esa escalera, Pablo decía, es increíble como él lo decía, no sé si quedarme o morirme, pero los dos tenía ganancia. Y es que tenemos que entender que este tiene que ser el deseo de todo creyente. Tiene que ser el deseo más anhelado de nuestros corazones. Y es el motivo real de Dios para la creación y el propósito de la redención. Es que podamos rendirle gloria, es que podamos rendirle tributo, es que podamos rendirnos ante su presencia. Es poder decirle: santo, santo, santo eres. Es poder decirle con manos limpias, exaltando su nombre. Necesitamos arrepentir de nuestro corazón. De verdad, es lo que nos impide no reconocer que el Señor puede tomar control de nuestros pecados más profundos. Y es que ahí empieza a correrle ese hermoso versículo que ya no es por nuestras fuerzas, sino es por la fuerza, es por la ayuda que el Señor nos da. Si no hubiera sido porque el Señor me hubiera sostenido a mí y a mi familia, no estaría en este lugar. Si no hubiera confiado en la omnipotencia, en la soberanía del Señor, en toda la situación, yo no estaría en este lugar. Lo primero que hice en mi rabia, en mi desesperación, tenía un polero que decía: fe, Dios es bueno. Lo primero que hice cuando entré con mi ropa ensangrentada fue agarrar ese polero y tirarlo lo más lejos que pueda. ¿Cómo voy a confiar en Dios en la situación que más terrible que pude haber pasado en toda mi vida? Es cuando aprendí a temerle a Dios, a depositar toda mi confianza, a entender que Él es soberano. Y como les decía, que Él no me debe nada, pero aún así me lo da todo. Hermano, Él no te debe nada, pero aún así te lo da todo. Yo no sé cuántos quieren que la gloria sea restaurada. Hay muchos que necesitan palabra de Dios. Hay muchos que necesitan que nosotros, que cada uno de los que está aquí sea una luz que muestre la gloria de Cristo.
Pero mientras no conozcamos a Dios, el temor de Dios, mientras no le demos la soberanía, mientras no nos arrepintamos de corazón, nuestro velo seguirá en nuestros ojos, frente que no nos dejará avanzar. El Señor quiere mañana volver a recordar los pactos que hizo contigo. Y es que el Señor no es inmutable. El Señor no es hombre para mentir. El Señor no es hombre para mentir. Y si ha depositado promesas en tu vida, las cumplirá. Pero no perdamos el foco. No seamos como el pueblo de Israel. Aprendamos a depender. Aprendamos que Él tiene el control, que Él tiene sus perfectos tiempos. Yo no sé cuántos quieren restaurar su templo. Yo no sé cuántos quieren arrepentirse de corazón. Y es que no cabe, y esta lamentablemente no es como una predicación emocional que nos haga saltar, que nos haga decir amén, que nos haga decir ya, yo puedo. No. Esto es algo real, la palabra de Dios es algo real. Algo que tiene que cortar nuestros yugos. Algo que tiene que cortar, limpiar nuestras impurezas. Algo que tiene que calar el profundo en nuestros corazones. El Señor quiere en esta hora restaurar su gloria en la Jumix. El Señor te quiere utilizar, hermano. Y créanme que hay un gran mover, pero necesitamos que la gloria se restaure. Y para eso tenemos que aprender a temer de Dios, a arrepentirnos de corazón. Y luego veremos familias restauradas. Luego veremos sanidades. Luego veremos la gloria manifestada de Dios de formas inimaginables. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren que la gloria descienda en este lugar? Cantamos santo, santo, santo. La tierra hoy te canta. Y la verdad es que yo veía de ese lugar y decía, ¿lo hacemos reverentemente? ¿Entendemos que Él es santo de verdad? ¿Entendemos que Él se merece toda la gloria? Como le dijo, esto no es instantáneo. Pero hoy comienza una nueva etapa. Yo no sé cuántos están dispuestos a comenzar una nueva etapa con el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a rendirse, a humillarse delante de la presencia del Señor y decirle, aquí estoy? Te reconozco como el soberano, como el omnipotente que eres. Y me arrepiento. Quizás no lo hice antes de corazón porque no sentí hacerlo. No te reconocía lo poderoso y hermoso que eres. Hoy es tiempo de que el Señor restaure su gloria. Hoy es tiempo de que el Señor restaure su gloria. Que el Señor te bendiga. Es sorprendente lo que hace la gloria del Señor. Hay tan solo 2 personas que son consideradas amigas de Dios dentro de la Biblia, a pesar de que sus discípulos también les dice. Es Abraham, en el cual su fe y obediencia le llevó a ese título. Y de quien a mí uno de los referentes que más me gusta, Moisés, el cual con frecuencia no necesariamente tenía que saber lo que Dios hacía,
sino que entendía el carácter. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres que Él muestre su rostro a ti? ¿Quieres que tu petición sea respondida? Te invito a ponerte de pie. Oh maravilloso Salvador. Ir ante tu presencia inigualable. Respirar tu atmósfera, porque tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, porque puedo ver que tu Espíritu se está moviendo, convenciendo de pecado, viendo que tu gloria, para que tu gloria sea manifestada, Señor, estás restaurando nuestros pensamientos. Estás, Padre, tratando con nuestras vidas. Anhelamos, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdónanos, Señor. Lo hayamos hecho con querer o intencionalmente, Señor. Perdónanos, Padre Celestial. Haznos, por favor, Padre Celestial, en esta hora. Quítanos el velo, Señor. Quítanos ese velo que nos impide ver tu gloria en nuestras vidas, Padre Celestial. Necesitamos en esta hora, Señor, que tu gloria empiece a descender, que tu gloria empiece a llenar nuestras preguntas, que tu gloria, Señor, pueda manifestarse en nuestras vidas, Padre Celestial. Cuántos necesitados hay, Señor, que esperan que nuestra gloria, Señor, sea reflejada, que tu gloria sea reflejada en nuestras vidas, Padre. Queremos empezar a depender de ti, Señor. Queremos empezar a depender de ti, Padre Celestial. Y enséñanos a temer de ti, a darte el honor que te corresponde, a darte, Padre Celestial, el loor, la gloria, la omnipotencia que tú te mereces, Señor. No permitas que caiga en nuestras manos, Señor, sino que manténla, Padre Celestial, arriba, dándote la gloria que solamente tú te mereces. Trata con nuestras vidas, Señor. Trata con nuestras vidas. Esto no es para hacer un mal llamado, no es para estar saltando de alegría, sino es para caer de rodillas, Señor, para decirte lo mucho que te necesitamos, lo mucho que te extrañamos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Demos las glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.